Bien, mis amigos y hermanos, estamos listos entonces. El tema de esta noche es el 666 y su significado. Ese es el tema que vamos a ver esta noche. Eh, bueno, vamos a ver. Muy bien. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13. eh, Apocalipsis capítulo 13 allí. Vamos a estudiar el último versículo de hoy. El último versículo del capítulo vamos a ver hoy. Nos quedan dos temas, el día viernes y el día sábado. Mañana vamos a ver un poquito acerca del nuevo orden mundial eh, y nos queda el tema del día sábado. Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer el versículo 18. Los últimos 3 días hemos hablado de Estados Unidos. Anoche hablamos del falso profeta, de cómo el protestantismo cristiano se irá apartando de la verdad y cómo opera, ¿no? Y el versículo 18 tiene que ver con el número. Esto requiere sabiduría, dice la palabra de Dios. Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre. El número es 666. Mucho se ha dicho respecto con este número, mucho se ha dicho con respecto al 666 a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Eh, entonces, nosotros entendemos aquí, hermanos queridos, que de esta manera cierra el capítulo 33 con un llamado a calcular. La mejor traducción es calcular el número de la bestia. Pero también dice, esto requiere sabiduría. Esto requiere sabiduría. Deme un segundito aquí, voy a cuadrar algo aquí inmediatamente. Esto requiere sabiduría, ¿no? Deme un segundito aquí a cuadrar algo. Muy bien, ok. Entonces, esto significa que si Dios nos da una profecía al final que requiera sabiduría, de alguna manera Dios va a descifrarla, ¿ok? Entonces, solo el que tenga entendimiento podrá contar el número de la bestia. Ese es el punto. Solo el que tenga entendimiento podrá contar el número de la bestia, ¿no? Y la sabiduría aquí no hace referencia a una capacidad intelectual brillante, única y particular, sino al discernimiento divino impartido por el poder del Espíritu Santo para poder entender la profecía, ¿no? Para tener entendimiento. Y no solamente entendimiento para entender el 666, sino también entendimiento para comprender todo lo que está descrito en el contexto del capítulo 3. Entonces, no tenemos que preocuparnos, hermanos queridos, porque Proverbios 2.6 nos habla de que nosotros podemos tener sabiduría. El libro de Santiago también nos recuerda y nos dice, si tú abres conmigo la Biblia en el libro de Santiago, por favor, antes del libro de Apocalipsis, Santiago capítulo 1, el versículo 5 dice, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Esto mismo también lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Yo espero que usted esté tomando apuntes allí como buen alumno. Allí en Proverbios, capítulo 2, el versículo 6 también dice la palabra del Señor, porque el Señor da la sabiduría, de su boca nace el conocimiento y la inteligencia. Si no la tenemos, basta pedirla porque Dios la puede dar y Dios quiere darla. Y entonces de esta manera también confirmamos lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 2, el versículo Daniel 2, versículo 21, cuando Daniel eh, revela el misterio al rey Nabucodonosor y exalta a Dios, Daniel dice, refiriéndose a Dios, Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos. Aquí es importante que usted tenga en cuenta este detalle, ¿no? Ahora, mis hermanos, esta declaración que encontramos nosotros aquí también tiene una alusión directa a Daniel capítulo 12, versículo 10. Cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 12, versículo 10, un texto que ya hemos mencionado en algún momento durante la noche, durante la semana, en el momento que a Daniel le piden que selle el libro de la profecía porque era para el tiempo del fin, cuando debía ser abierto, dice la Biblia que los entendidos habrían de comprender el significado de esa profecía que había sido cerrada. Entonces, el capítulo 12 de Daniel, el versículo 10 dice, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, los impíos obrarán impíamente
y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios sí entenderán. Así que cuando habla de sabios, aquí no está hablando de ese tipo de sabios, de esas personas de barbas largas, ¿no? Con lentes oscuros y de alto aumento y que viven en una... No, está hablando de los justos, está hablando de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, del remanente de Dios, que podrán entender la profecía en el tiempo final porque Dios les dará ese entendimiento. Así que si tú estás entendiendo esta semana, dale gloria a Dios porque eso ha sido posible gracias a que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado ese entendimiento para entender. Y damos gracias al Señor por eso también. Muy bien. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el versículo 18, el cierre de esta profecía, Apocalipsis 13, hace un cruce con Daniel 12. Siempre lo hemos dicho, esto es una profecía alineada, ¿no? Está en conexión con esta profecía. Entonces el pueblo de Dios, hermanos, necesitará esta ilustración, esta manifestación de parte de Dios en el tiempo final. Por lo tanto, necesitamos una conexión real con Dios, un vínculo con Dios para poder entender la profecía en todos estos aspectos. Ahí están los textos que compartí con ustedes y la idea que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos aquí en Apocalipsis 13, 18. Muy bien. Luego, Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, también hay otra declaración al respecto, ¿no? Hay otra declaración al respecto cuando Juan dice allí que los justos, voy a decirlo así, necesitaban entendimiento. Apocalipsis 17, 9. Esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, también son 7 reyes. Nota que ahí está hablando del significado de la mujer, está hablando del significado de la Babilonia. Y también dice lo mismo, se requiere ¿qué cosa? Se requiere entonces entendimiento. Es muy importante que tengamos este detalle presente. Ahora, mis hermanos, ¿por qué es importante que nosotros entendamos que requerimos de la visión de Dios? Por una razón fundamental, amada iglesia, porque esta sabiduría nos va a permitir cuidarnos de los engaños del tiempo final, de las mentiras de todo este sistema en el tiempo final. Dice así la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 10, capítulo 2 de Tesalonicenses 10, 2, 10 al 12, acompáñame allí, por favor. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12, está hablando de ese mismo poder que registra Apocalipsis. Y hace señales, dice, pero el versículo 11 dice, por eso Dios les manda un poderoso engaño para que crean la mentira. O sea, Dios deja de tocar sus corazones cuando los impíos se rebelan contra Dios. Dios deja de tocar sus corazones, retira su espíritu y entonces viene un espíritu de parte de Satanás y los afirma en el error, en la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieran creer en la verdad antes que se complacieron en ¿qué? En la mentira. Dice la Biblia, rehusaron amar la verdad. Aquí una respuesta rebelde. Aquí tuvieron una oportunidad de aceptar el sello de Dios, pero rehusaron amar la verdad. Tuvieron una oportunidad de aceptar la ley de Dios, rehusaron aceptarla. Tuvieron una oportunidad de conocer el evangelio, pero rehusaron aceptarlo, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos conocimiento y no caigamos en la trampa de aquellos que rehusan amar la verdad. Pero aprovecho aquí para hacer una acotación, hermanos queridos. Es importante que tengamos en cuenta que no es posible que las personas puedan escuchar si alguien no les predica. ¿Cómo las personas saldrán de su error si su pueblo que conoce esta información no la comparte, como dice Pablo? ¿Cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo van a creer si nadie les enseña? Y aquí tiene que ver con un desafío tuyo, con un desafío mío. A veces egoístamente nos preparamos para el tiempo del fin, pero nos olvidamos de la gente que está alrededor nuestro. Nos olvidamos de la gente que necesitamos compartir a Cristo. En tu familia hay gente que no conoce a Cristo. Ora por ellos. Haz un plan para el 2021 para que esas personas puedan conocer el Evangelio. Necesitamos compartir el Evangelio, compartir la verdad. Esta verdad presente necesitamos compartirla con la gente. No dejes en las manos de un libro lo que tú estás llamado a hacer. La gente para cambiar, para saber que está en un error, necesita escuchar, necesita aprender, necesita que alguien le enseñe. Ese eres tú, ese soy yo. Y este ministerio hace gran parte en eso. Y si tú no puedes hacerlo, entonces apoya a los ministerios, apoya a los departamentos, apoya a los programas, apoya a las iniciativas de la iglesia y de esa forma tú también estás participando para que las personas
puedan escuchar y puedan conocer y puedan salir también del error. Y eso es una responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia en el tiempo final. Porque nos podemos pasar la vida hablando, criticando o juzgando a la gente porque están en el error, pero ¿qué hacemos nosotros para que esas personas salgan del error? ¿Qué hacemos para mostrarle la verdad? Entonces, es importante, hermanos, esto. Muy bien. La pregunta de esta noche que todos están esperando, pastor, ya, pero cuente la corta, haga la corta, ¿cuál es el 666? En primer lugar, hermanos, cuando vamos a hablar del 666, es bueno que usted no pierda de vista el contexto de Apocalipsis 13. No pierda el contexto de Apocalipsis 13, no pierda el contexto de Apocalipsis 12, no pierda el contexto de ese núcleo del que hablábamos hace unos días atrás. Usted tiene que ver el significado del 666 en el marco de todo lo que hemos visto durante toda esta semana, ¿no? Entonces, lo que hemos venido diciendo durante toda esta semana es que esta profecía está revelando, está desnudando a un sistema político global donde el dragón, donde Satanás tiene aliados en la tierra, una bestia que sube del mar, que representa el papado, una bestia que sube de la tierra, que representa Estados Unidos, y cómo en Estados Unidos surgirá una entidad protestante representada en esa característica aparente de cuernos, pero que hablará como dragón. Sufrirá una transformación. Y luego, a través de los milagros, a través de las manifestaciones sobrenaturales, engaña a los adoradores de la tierra y guían a través de ese sistema a la tierra a una adoración falsa a Dios y finalmente terminan adorando a la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice que a la bestia la adoraron todos los que tenían la marca de la bestia en su frente, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Aquí estamos hablando de los dos grupos que hablábamos anoche. Los que siguen a la bestia tienen la marca de la bestia. Por lo tanto, sus nombres no están escritos en el libro de la vida porque nunca aceptaron a Cristo. Y los que aceptaron a Cristo están identificados con ese sello, como hablábamos anoche en Apocalipsis 14:1, el sello en su frente, que no es una marca literal. Yo espero que usted a partir de esta semana tenga claro y quede convencido de esto. No es una marca, no es una distinción visible, es la obra de la santificación del Espíritu Santo en su vida, que se traduce en su conducta, que se traduce en su carácter, en su manera de pensar, en un creyente preparado para encontrarse con Jesús en el tiempo final. Eso es, ¿ok? Muy bien. Entonces, es importante que tengamos en cuenta ese contexto, ¿no? Que aparece allí en las Sagradas Escrituras, ¿vale? Entonces, este número debe estar relacionado con todo lo descrito anteriormente. Así que si vemos el contexto, si conocemos el contexto, como lo hemos hecho hasta aquí, el número simplemente tiene que ver con el contexto, con lo que está descrito, contenido dentro del libro, del capítulo que hemos visto. Así que no espere usted una figura nueva, no espere usted un protagonista diferente a lo que ya vimos, asociado al 666. No lo espere. ¿Entiende? Así que vamos a desmitificar eso. Ahora, yo necesito así aquí en esta noche actualizar un poquito esos conceptos que nosotros tenemos. Hay muchos conceptos que tenemos en la iglesia adventista y que no actualizamos, lo aprendimos, pero la iglesia luego actualizó sus interpretaciones, pero muchos de nosotros por falta de estudio y de conocimiento y de lectura en la Biblia y en los libros de profecía, nos vamos quedando con conceptos anticuados, con conceptos viejos que ya la iglesia actualizó. Hay muchos conceptos que la iglesia actualizó. Y este tema de esta noche tiene que ver con eso. Cuando nosotros hablamos del 666, muchas veces llegamos a este punto, el famoso Vicarius Filii Dei, ¿no? El famoso Vicarius Filii Dei. A lo largo de toda la historia, no ahora, y no, tampoco los adventistas fueron los únicos y los primeros en tratar de interpretar el 600 o de identificar o de encontrar la identidad que estaba detrás del 666 como algo ajeno a lo descrito en el capítulo 13, y ese es el grave error, intentar buscar una identidad detrás de este número más allá del contenido de Apocalipsis 13. Eso es un error, no podemos verlo fuera de este contexto. Entonces siempre se buscó un método, y el primer método que apareció en el siglo XVII fue por un erudito alemán, un hombre llamado Andreas Helwing, un teólogo, y él en esa época aplicó lo que se conoce como la gematría. ¿Y qué es la gematría? La gematría es precisamente aplicarle un valor numérico
antes que los números arábicos aparecieran, las letras del alfabeto tenían un equivalente, ¿no? Las letras del hebreo, del griego y del romano, del latín, tenían un equivalente. Entonces, cada letra tenía un equivalente. Por ejemplo, la A equivalía al 1, la B al 2, la C al 3, y así sucesivamente, bajo este concepto de la gematría, se fueron sumando numerales de personas, y de esa manera se utilizó esta práctica para identificar al 666, y se presentaron diferentes propuestas a lo largo de toda la historia, ¿no? Pero a lo largo de todas las generaciones, hermanos, siempre cada generación ha buscado su propia interpretación del 666, cada generación, así como lo hizo Andreas Helwig, identificó el vicario del Hijo de Dios, el representante de Dios en la tierra, con el 666, utilizando la gematría. Bueno, aquí yo necesito ver un tema esta noche, porque esta propuesta bíblicamente no tiene consistencia. Culturalmente ha tenido aceptación, pero bíblicamente, teológicamente no tiene consistencia para decir que el 666 nos permite decir que se refiere exactamente al vicario del Hijo de Dios, al representante de Jesús. Como Jesús dejó la tierra, ahora el Papa es el representante. Eso no lo podemos negar, o sea, que ya eso lo vimos en el tema del día miércoles, que la última bestia intenta reemplazar el papel del Espíritu Santo, que es el representante de Cristo en la tierra. Del Espíritu Santo en la tierra, y la bestia que sube del mar, que es el papado, intenta reemplazar a Cristo en su rol en la tierra. O sea, yo no discuto ni no estamos poniendo en riesgo en duda de que ese ha sido el plan de Satanás. Sí, ese es el punto, pero identificarlo exactamente con el 666 no es teológicamente aceptable, no es bíblicamente aceptable. Entonces, hay varias evidencias al respecto. Pero antes de hablarte de esas evidencias, déjame hablarte de este teólogo adventista, Urias Smith, que también al principio del movimiento adventista fue uno de los teólogos que aportó con algunos estudios a muchas de las interpretaciones que nosotros tenemos, pero muchas de las interpretaciones de Smith también no estaban 100% alineados a la teología y fueron corrigiendo en el camino. Entonces hoy día, por ejemplo, entendemos que Urias Smith tomó esta interpretación de Helwig y la trajo al mundo adventista. Por lo tanto, identificar el 666 con la frase latina, el vicario del Hijo de Dios, no es adventista. La tomó Urias Smith y la aplicó en la interpretación adventista, ¿no? Entonces la hizo popular dentro de la iglesia. ¿Y qué pasó con eso? Que muchas de nuestras iglesias en esa generación comenzaron a decir que el 666 era el Papa, y 666 el Papa, y esto generó una posición fuertemente abierta contra los hermanos católicos, y nos vieron a nosotros los adventistas como enemigos de los católicos, porque nos volvimos monotemáticos, perdón, nos volvimos monotemáticos con el 666, y dele con el 666, y dele con el 666, y sacamos a Jesús del centro de la profecía. Entonces necesitamos ver este poquito de historia, pero también necesitamos tener una interpretación consistente, ¿no? Así que espero sus comentarios allí, José Troncoso, Berta Villegas, Gloria Esther Guzmán, Germán Monsalve, sus comentarios para ir también leyéndolos a ustedes. Muy bien, entonces yo les decía que ahí por lo menos tengo cuatro evidencias para decir que no podemos asociar el 666 con la frase latina Vicarius Filii Dei. Y vamos a mencionar la primera de ellas, porque no tenemos nosotros una evidencia documental. No tenemos una evidencia documental. Pero déjame decirte algo. Al respecto de este detalle, cuando usted busca el conflicto de los siglos o los escritos de Ellen White no hace ninguna referencia al vicario o a la expresión latina vicario Filii Dei. Y ese silencio de Ellen White es muy importante. Hermano, algunos autores liberales, teólogos liberales, incluso adventistas, quieren bajarle la autoridad a Ellen White. Pero esta sierva del Señor, hermano, fue guiada por el Señor, fue inspirada por el Señor. Y en aspectos como este, nosotros observamos su silencio. Ya ese silencio es bastante.
Y ese silencio, ¿por qué Ellen White nunca se casó con la frase latina Vicario Filii Dei para hacer uso del 666? Porque cuando ella utiliza el 666, siempre identificó las bestias del Apocalipsis y su número con el papado, con este poder político religioso, con toda la conspiración, no con una figura en particular. Por eso ella guarda silencio. Y eso es mucho también para nosotros. Eso también dice mucho, ¿no? Entonces, la primera evidencia, hermanos queridos, es que no hay una evidencia textual, a pesar de las afirmaciones, a pesar de que alguien dice, porque el Papa alguna vez utilizaba en su mitra o quizás en su tiara el nombre de Vicario Filii Dei, no hay, hay una evidencia considerable, oficial, que diga efectivamente esto aparece en la mitra, esto aparecía aquí. No hay evidencia, a pesar de las afirmaciones, aunque la iglesia diga que el Papa es el vicario del Hijo de Dios. Eso es muy diferente a que nosotros digamos que esa frase latina está detrás del 666 en la teología. ¿Ok? Vamos a verlo a continuación, porque estaríamos imponiendo una información sobre algo. No digo que no coincida, pero estamos hablando de hacer los procedimientos de interpretación correctos. Muy bien, entonces no hay evidencia documental, no hay evidencia de que haya sido un título oficial. Esa es la primera razón. La segunda es que el Apocalipsis no usa la gematría como un método de cálculo. En ninguna profecía, la profecía apocalíptica no está presente. Por ejemplo, nosotros sabemos que el principio día por año es importante. Pero así como el principio día por año está presente en la Biblia y lo utilizamos, no es así en el libro de Apocalipsis utilizar la gematría como un método de cálculo. No, entonces no hace parte del lenguaje profético, menos de la profecía apocalíptica, ¿no? Entonces, los números que aparecen en la profecía generalmente tienen un símbolo, un significado simbólico. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, Apocalipsis 14:1 dice, miré, y el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Como Juan los ve como poseyendo el nombre de Dios en sus frentes. Hermanos, esto no requiere un cálculo matemático para entender que esto se trata de una condición espiritual del ser humano o de este grupo especial, ¿no? Entonces, cuando el número está presente en la apocalíptica, que es mucho, el 12, el 4, el 7, voy a mencionar algo de eso, tiene un significado simbólico espiritual, ¿vale? Entonces, si el 12 tiene un significado simbólico, si el 4, si el 7 tiene un significado simbólico, se espera que el 666 también tenga un significado simbólico. Entonces, ¿por qué vamos a nosotros a utilizar el 666 para aplicarle la gematría? ¿Y por qué no le aplicamos la gematría también al 12, al 4, al 7? Porque es un lenguaje. Entonces, la gematría trae una metodología que no aparece en la profecía apocalíptica. Muy bien. Y la tercera razón, mis hermanos, es porque el texto no especifica el lenguaje. Vamos a encontrar un detalle, por ejemplo, cuando en el Apocalipsis hay un nombre que tiene un significado especial, se especifica el lenguaje, ya sea en hebreo o ya sea en griego. Cuando hay un nombre que tiene un significado especial, la misma profecía, el mismo libro lo interpreta. Y si no lo interpreta Apocalipsis, en el resto de la Biblia vamos a encontrar el significado. En el Antiguo Testamento, ya había dicho, muchos de los símbolos de Juan están tomados del Antiguo Testamento. Entonces, si Apocalipsis no lo explica, vamos al resto de la Biblia y encontramos de qué manera lo utiliza la Biblia. Lo aplicamos a la profecía y va a calzar perfectamente. Entonces, hay un ejemplo que yo quisiera compartir contigo que está en Apocalipsis capítulo 9. Vamos a ver allí Apocalipsis capítulo 9. El versículo que vamos a leer es el 11. Vamos a leer también el 11 y vamos a leer, ¿cuál otra? 11, Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Muy bien. ¿Qué dice allí? Dice, y tienen por rey sobre sí al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y dice que los dos nombres, aunque son distintos, significan destructor. La misma Biblia nos da el significado cuando hay un lenguaje
distinto. En este caso, el Abadón o el Apolión, un destructor. Está haciendo allí alusión a un poder que cumpliría esta función en el periodo de la quinta trompeta, un asunto que se discute todavía sobre la interpretación dentro de la Iglesia Adventista, ¿no? Entonces, si el significado del nombre de la bestia, hermanos queridos, debe ser decodificado utilizando el valor numérico de las letras, se hubiese también especificado el lenguaje, como por ejemplo en latín, como en los demás casos. Mencioné solamente uno esta noche. Entonces, la gematría solamente utiliza el latín, ¿ya? El cual no se usa en el libro de Apocalipsis y no hay indicación en ninguna parte de Apocalipsis que pudiera ser decodificado con este lenguaje. ¿Queda claro? Muy bien. Ana María Higueras, Nivaldo Castro, llegan por allí, Andrés Melipil. Muy bien. Y la última evidencia, mis amigos hermanos, para lo que estamos diciendo es que el 666 se aplica exclusivamente al tiempo del fin y no antes. No puede ser aplicado antes, ¿no? Porque este número se identifica con el número, con la bestia que sube del mar, perdón. Y después que su herida haya sido sanada, nosotros creemos que esta profecía se cumple parcialmente en el año 1798. Y digo, ¿por qué parcialmente? Porque lo que pasó en 1778 fue el final de los 1260 años de persecución que había sido profetizada por Daniel y por Apocalipsis, por este papado, por este cuerno pequeño. Pero el papado perdió el poder civil en esa oportunidad. Nosotros muchas veces vemos que la herida mortal se sanó porque le fueron devueltos al Papa su autoridad, o al Vaticano su autoridad, en el año 1829 por parte de Mussolini. Fue reconocido el Estado como Vaticano. Pero si usted observa, ellos durante los 1260 años gobernaron el mundo religioso y políticamente, tenían control del mundo religioso y del mundo político. Por eso hicieron y deshicieron con las leyes civiles. Tomaban los reyes y hacían con los reyes lo que querían. Cuando la herida mortal sucede, muere el Papa Pío VI, encarcelado, tomado preso por el general de Napoleón, porque la Francia le declaró la guerra a la Biblia, le declaró la guerra a la religión y exalta la razón. Pero resulta, hermanos amados, que cuando le permiten recuperar al Vaticano, le permiten recuperar un espacio muy pequeño, le dan reconocimiento político y religioso, pero muy pequeño, un barrio dentro de Italia, comparado con todo el vasto imperio que ellos manejaron. Por eso yo digo parcialmente. ¿Por qué? Porque cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13, nosotros encontramos que es Estados Unidos la que le infunde aliento a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada y vivió. Algo tendrá que hacer Estados Unidos. Algo sucede en los Estados Unidos después de 1798 para que la herida sea completa. Yo no sé si alcance a hablar de esto mañana, acerca de el significado de la herida mortal, porque la mayoría de los adventistas nos quedamos, fue cuando el general Berthier tomó preso y sanó la herida. ¿Y qué pasó con Apocalipsis 13, que dice de una forma textual que segunda bestia, el versículo 13, versículo 12, dice que le infunde aliento? ¿De qué manera Estados Unidos le va a infundir aliento? Bueno, ya lo expliqué durante estas noches. Este poder político, religioso, perdió la hegemonía civil cuando perdió su dominio papal. Pero nosotros hoy tenemos un papado con una influencia religiosa en el mundo, pero el papado también tiene influencia política, pero no tiene influencia civil. Y por eso necesita del apoyo de la nación más poderosa del mundo para que esta nación, este brazo civil, haga lo que ellos no pueden hacer. Y cuando esto suceda, entonces se completa la sanidad y la restauración de la herida. Por eso Estados Unidos es importante. Y por eso nos pone alerta que un presidente católico muy cercano a Francisco llegue y se ponga de acuerdo y apruebe las ideas expansionistas y globalistas de Francisco. Todo lo contrario de Donald Trump. Entonces, el 666 se aplica exclusivamente al tiempo final después de 1798. Es importante que tengamos en cuenta este detalle también, hermanos queridos, ¿no? Entonces, al pueblo de Dios se le llama a calcular el significado del número, ¿no? De manera que podamos percibir la verdadera naturaleza, la verdadera identidad de la bestia y evitar ser engañados por ello. Entonces, aplicar el 666 a un personaje histórico particular o a la inscripción latina Vicario Filii Dei
representante del Hijo de Dios, no se ajusta al contexto del tiempo del fin en que los adoradores de la bestia reciben su marca, ¿no? Entonces la pregunta suya es, pastor, ¿y si no es Vicario Filii Dei la identidad que está detrás del 666? ¿Cuál es el verdadero significado del 666? Se pregunta usted entonces. Bueno, hermanos, tenemos que ir aprendiendo, corrigiendo teología. La iglesia adventista siempre fue así. La iglesia siempre, toda la historia de la iglesia ha ido actualizando, corrigiendo sus posturas, sus interpretaciones, pero nosotros por falta de estudio, de dedicación, nos quedamos con estos aprendizajes primarios, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado del 666? Bueno, tengan en cuenta, mis queridos hermanos, que los números en Apocalipsis siempre son simbólicos, tienen un significado simbólico. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar algunos de ellos. El 12, ¿a quién representa? Al pueblo de Dios. Las 12 tribus de Israel, formadas en base a los 12 patriarcas. Luego nosotros llegamos al Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, las 12 tribus. Y esta hay una conexión con el número 144.000 porque son 12.000 sellados. 12 por 12, 144.000. Una representación directa del pueblo de Dios. El 12 lo vamos también a ver presente en el Nuevo Testamento porque Jesús no llamó a 13 o a 11, llamó a 12, porque sobre esos 12 Jesús iba a construir la base de su pueblo en el tiempo final, la iglesia cristiana, la estableció en base a los 12 apóstoles. Luego vamos al libro Apocalipsis y encontramos en el santuario, así como en el santuario terrenal había una mesa de proposición con 12 panes, donde estaban representados allí el pueblo de Dios, las tribus de Israel. Vemos las 12 puertas en la ciudad de Jerusalén representando el pueblo de Dios. Y así sucesivamente, cuando usted vea el número 12, por ejemplo, en los 144.000, también está el pueblo de Dios, los sellados, los redimidos. Por lo tanto, el número 144.000 también, al ser un número simbólico, nos da esa característica espiritual del remanente del pueblo de Dios. Y esta noche usted, si no lo ha recordado, recuerde, 144.000 es simbólico, no es literal, aunque algunos piensen distinto, es simbólico. Los números tienen un significado simbólico, ¿ok? Entonces el número 12 siempre en la Biblia tiene significancia con el pueblo de Dios, asociación con el pueblo de Dios. ¿Estamos bien hasta allí, no? Luego tenemos el número 4. El número 4 representa universalidad, que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Mucho viene a mi mente el número 4 en Apocalipsis capítulo 7, en el capítulo 6. Allí en Apocalipsis capítulo 7, 1 al 4, se mencionan 4 vientos, 4 ángeles, y también se menciona otra palabra que se me va, 4 ángulos de la tierra, representa el número 4, la universalidad, ¿ya? Vamos ahí, yo tengo una memoria frágil, ¿eh? yo tengo una memoria frágil, así que yo prefiero leer aquí. Dice el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 1, después de esto había 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase el viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El número 4 aquí representa universalidad, los 4 puntos cardinales. ¿Y dónde encontramos eso? En el Antiguo Testamento hay textos que nos dan ese significado, ¿no? Por su parte, tenemos el número 6. El número 6 en la Biblia representa el número humano. Voy a compartir una cita con ustedes. El número 6 representa también al número humano, ¿no? Apocalipsis 13, 18, por favor, acompáñeme allí. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Dice, esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, que es, ¿qué cosa? Número de hombre. Y aquí fue donde muchas personas quisieron decir, es número de hombre, así que busquemos un nombre. Y entonces decimos, es el Papa, porque es el vicario y el Hijo de Dios. No podemos nosotros tomar la aplicación de la profecía y colocárselo a una persona, porque el contexto del Apocalipsis 13 no apunta a una persona, apunta a un sistema político, religioso, apóstata, sin importar la persona. Es el poder. Ese detalle es importante. Y es importante que usted también tenga en cuenta este nombre. El número de hombre, vea usted, el número de hombre ahí en griego es aritmos, antropos.
de donde viene nuestra palabra aritmética, de donde viene nuestra palabra antropología, el estudio del hombre, antropo, ¿no? Número de hombre. Pero cuando nosotros descubrimos en la Biblia otros textos al respecto, hermanos queridos, se refiere realmente al número de la humanidad. Por allí hay un versículo en Apocalipsis 21, versículos 17, 21, 17. Este versículo utiliza la misma expresión griega que aparece en 13, 18. Midió su muralla, vea, ustedes van a ver el versículo 16, ¿no? Está hablando también de la ciudad y utiliza el número 12,000. Pero vamos a hablar del versículo 17. Midió su muralla 144 codos, 65 metros de altura, medida de hombre. Y utiliza también la expresión metrón antropou, que significa número de la humanidad. Hermanos, entonces, esta expresión simplemente clarifica que se trata de un nombre humano, de un significativo humano, ¿no? Y nosotros sabemos bien que Apocalipsis 13, menos la bestia que sube de la tierra, no puede referirse a una persona que aparecerá en el tiempo del fin. Me refiero, por ejemplo, algunos han dicho, el 666 es Gaddafi, en algún momento, en este conflicto de Oriente. Otros dijeron cuando Bush estaba bombardeando, sino que el 616 es Bush, en algunos sectores cristianos también, ¿no? Se refiere a un sistema religioso político, al ser un número de hombres, al ser un número de la humanidad, se está refiriendo exactamente a un sistema humano terrenal que se opone a Dios. Vuelvo a reiterar, no pretende encontrar detrás del 666 algo distinto de lo que ya hemos visto en el capítulo 13. Entonces, aquí es importante que usted tenga en cuenta este detalle. Ahora, la mejor manera de entender el 666 es buscar su valor, su significado simbólico desde una perspectiva espiritual. Ahora, el número 7 en la Biblia, hermano querido, es todo lo contrario al número 6. En la Biblia, el 7 representa el número divino, el número de la perfección, de la plenitud. Entonces, el 6, siendo uno menos que el 7, representa a la humanidad y va en línea con lo que acabamos de decir un minuto atrás, ¿no? Esto se basa en que los seres humanos fueron creados el sexto día de la creación. Es interesante, ¿no? Un día antes de completar la semana de 7 días. Y Dios eligió el séptimo día para él. No eligió el sexto que creó al hombre, siendo el hombre la corona de la creación. No eligió el sexto, eligió el séptimo día. Entonces esto significa que la semana en el día 6 es incompleta. Que la semana es completa, o que el hombre, o que la creación, voy a decirlo mejor, la creación es completa con el día séptimo. Allí se completa la creación en su totalidad. ¿Y cuándo se completa? Cuando reconoce a Dios como su creador. Dicho de otra manera, la humanidad sin Dios es incompleta. La humanidad sin el creador es incompleta. Y está completa la humanidad cuando se encuentra con Dios como su creador y como su redentor. Interesante la Biblia cómo nos da estos detalles. Entonces, de este modo, hermanos queridos, el 666 se refiere a la humanidad separada de Cristo. Grave esto. El 666 se refiere a toda la humanidad separada de Cristo, todos estos sistemas separados de Cristo, ¿no? Y esto tiene una aplicación que lo vamos a ver inmediatamente. Vamos a ver el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Vamos a ver este texto, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Como estoy bajo efectos de algunas pastillas, todavía estoy bastante lento, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Vamos allí a la palabra de Dios. Y vea usted cómo, por eso decimos, la profecía se explica sola. Si hay un detalle que no está explicado en Apocalipsis, basta cómo lo define el resto de la Biblia y vamos a encontrar. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Aquí hay un detalle extraordinario. Dice la Biblia que en oro Salomón recibía de renta cada año 666 talentos. De paso, 666 talentos equivale a aproximadamente 23 toneladas de oro. 23 toneladas de oro recibía Salomón de renta, de salario.
¿Ah? Eh, Versículo 15, sin contar las comisiones que recibían, perdón, sin contar lo que recibía de los mercaderes, del comercio, ¿no? Bueno, en el fondo eran los, los impuestos que tenían que pagar los mercaderes. Sin contar eso, 23 toneladas de oro. Y usted dice, ¿qué importante detalle es eso? Bueno, aquí hay un detalle importante. Esta es la otra parte en la Biblia donde aparece el 666. Aquí y en Apocalipsis 13, 18. No lo vas a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia, por lo tanto tienes que verlo en este contexto también. Y miren qué cosas encontramos aquí, hermanos queridos. Salomón había sido fiel a Dios desde su inicio, oró a Dios, pidió sabiduría a Dios, porque entendió que la sabiduría venía de Dios. Y cuando Salomón pide sabiduría, dice la Biblia, después se hace rico y prospera, pero después de su fidelidad él se aparta de Dios. De hecho, después de esta declaración, usted sigue leyendo el capítulo, va a llegar al capítulo 11 y se va a encontrar con la apostasía, con la rebelión del rey Absalón, del rey Salomón. Comenzó a acumular oro, a acumular riquezas, en su palacio multiplicó carros, multiplicó jinetes y como ya tiene poder se olvidó de Dios y ahora comenzó también a amar más mujeres, 700 y después otras 300 y llegó a tener 1000 de ellas y entonces ahora tiene que construir templos para cada una de ellas y fue Salomón el mismo rey más sabio, el autor del libro que encontramos en la Biblia, que él abrió el camino para la idolatría del pueblo de Israel, que luego generaría la división del pueblo de Israel y su fracaso posterior en la historia. Ve conmigo el libro de Deuteronomio. Hay un versículo allí en Deuteronomio que yo quiero que tú leas conmigo, capítulo 17, porque este versículo es clave. Deuteronomio, capítulo 17, capítulo 17 de Deuteronomio, el versículo 16 y 17, y luego leemos otro. Dios, si tú ves allí, en el capítulo 17, Dios estableció unas leyes contra la apostasía, antes de que llegara Salomón. Dios estableció leyes con la apostasía. El tiempo no me da para hablarte de ellas. Pero sí, en el capítulo 16 y 17, Dios estableció, eh, Dios estableció la ética administrativa, los conflictos de intereses de su ungido, de su siervo. Y dice el 16 que no debíamos aumentar su caballería, ni volver al pueblo a Egipto para acrecentar caballos, porque el Señor ha dicho, no volveréis más por este camino, ni aumentará esposas para sí, para que su corazón no se desvíe, ni procurará plata ni oro en gran cantidad. El versículo 20, así no se portará con orgullo con sus hermanos, ni se apartará de ellos, de estos mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda, para que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en Israel. Bueno, hermanos queridos, esto fue todo lo contrario, esto fue lo que hizo Salomón. Salomón se apartó de Dios. Salomón se olvidó de darle los créditos a Dios, entró en apostasía total, se olvidó de Dios. Y aún el templo de Salomón, hermanos queridos, que fue construido para la gloria de Dios, con autoridad de Dios, aún el templo de Salomón, descubrimos allí que este templo dejó de darle la gloria a Dios y fue conocido como el templo de Salomón. Templo de Salomón. Entonces Salomón se robó para sí la gloria, ¿no? Y entonces encontramos allí, encontramos ese detalle, aquí está, ¿no? Ese 666 en la historia, en este contexto, hermanos, siguiendo este contexto, el 666 expresa la suma de los éxitos y realizaciones humanas separadas de Dios. Entonces, desde esta luz, desde este trasfondo, el número de la bestia, desde este trasfondo, el número de la bestia que nosotros encontramos en la Biblia representa ¿qué cosa? Un sistema humano, político, religioso, que en la tierra se opone a Dios, se separó de Dios. Se refiere a este sistema humano que se pone al servicio de Satanás, del dragón, se rebeldiza contra Dios, se exalta por sobre Dios y pretende las prerrogativas divinas y demanda la adoración de la gente de todo el mundo en lugar de Cristo, ¿no? Y esto hace una vez más una clara alusión al protestantismo norteamericano, ya lo hemos dicho una vez más, que se apartará. Alguna vez como Salomón fueron fieles a la verdad divina, pero se apartarán. Tenía características de cordero,
pero hablará como dragón. El protestantismo norteamericano en un momento va a hablar como dragón, ya lo está haciendo, se pondrá la mano con el papado y entonces se apartarán finalmente de Dios y conducirán el resto de la tierra a adorar idolatría, falsos días de oración, impondrán leyes falsas, mentirosas y guiarán a la tierra a adorar a la bestia. Lo mismo que hizo Salomón es lo mismo que se propondrá hacer en el tiempo final y por último perseguirá a los que permanezcan fieles y a sus mandamientos. En resumen, como les advertí, no hemos encontrado nada nuevo, ninguna figura sobrenatural que se esconda detrás de la identidad del 666. Nada distinto a lo que está dentro del contenido del capítulo, sino este sistema humano político que es lo que se describe en Apocalipsis 13. Y por eso nosotros hoy día tenemos que estar atentos, porque precisamente los movimientos de Roma, de Francisco, esa presión con las diferentes... con las últimas encíclicas, está hablando fuerte, está apurando fuerte. Ustedes saben que en el mes de marzo Francisco tenía una reunión con todos los presidentes, con todos los líderes de la tierra, y en la pandemia canceló esa reunión, pero nosotros no sabemos si finalmente esa reunión la hicieron en secreto. Muchas de las cosas que pasaron rápidamente este año, vimos como la agenda del Vaticano se aceleró y aparece la Fratelli Tutti, todos hermanos juntos. Que hay una declaración tremenda, políticamente tremenda. O sea, aquí no habló el Papa, aquí no habló un líder religioso, aquí habló una persona desde un punto de vista político. No espere que eso va a tener su impacto en la sociedad civil, va a tenerlo, ¿no? Muy bien. Ahora, permítame decirle, hermanos queridos, hablemos un poquito, y con esto voy a terminar, el número de Babilonia. Este mismo sistema pagano aparece en la Biblia, esa triada que aparece en Apocalipsis 13 también aparece en otros contextos del libro de Apocalipsis, en otras partes, y lo llama el misterio de la Gran Babilonia. Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 17, Apocalipsis 17, versículo que vamos a leer allí. Vea conmigo rápidamente. El 1 dice: entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Aguas son pueblos, o sea que esta mujer tiene dominio, tiene influencia sobre las naciones. Y dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra. Así que esta mujer, aunque tenga una apariencia religiosa, tiene un vínculo, una relación profunda con los líderes políticos de la tierra. Y dice: y sus habitantes se han embriagado con el vino de la fornicación. El vino en la profecía significa doctrinas falsas. Así que esta mujer falsa, ¿qué hace esta mujer falsa? Aprovechando su influencia, ha compartido las mentiras doctrinales a través de toda la historia, en todas las generaciones, todas las naciones. Versículo 3, y me llevó en espíritu al desierto, y allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. Y ustedes saben que esos cuernos, esos representan poderes sobre los cuales nació este poder papal. Luego dice el 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y las impurezas de su fornicación, la riqueza. Describe este poder impuro, y en su frente tenía escrito este nombre: misterio de la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y luego dice el 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando lo vi muy asombrado. Juan está describiendo aquí el papel del Padre, mis amados. Está describiendo, pero desde la perspectiva de una iglesia, porque utiliza la figura de la mujer. Estamos hablando de la iglesia católica, pero hablando del papado, actuando a través de la iglesia católica. Porque la otra mujer que aparece en la Biblia es la iglesia verdadera, la mujer vestida de blanco, que tenía 2 estrellas bajo sus pies. Aquí aparece nuevamente el número 12 como sinónimo del pueblo de Dios. Estas son las 2 mujeres que aparecen. Y esta mujer que está aquí, noten ustedes que tiene un vínculo profundo con los líderes políticos de la tierra. Pero el detalle que yo quiero resaltar aquí es que la asocia con Babilonia. Ustedes saben que Babilonia representa confusión. Ustedes conocen ese episodio allí en el libro del Génesis, que quisieron construir una torre para evitar ser castigados con un
un diluvio. Entonces intentaron construir la Torre de Babel que llegara hasta el cielo. Es un desafío contra Dios. Esa es otra obra humana. Este es el humanismo propiamente dicho, donde el hombre pretende oponerse al plan de Dios. Por eso Babilonia representa todo lo contrario al pueblo de Dios, todo lo contrario a Jerusalén, todo lo contrario a la voluntad de Dios en la tierra. Y Babilonia representa en Apocalipsis este sistema falso detrás de la careta de una iglesia. Entonces, es interesante, hermanos, que el 666 se refiere a la bestia del mar en relación con la bestia semejante al cordero o al dragón. El 666, ¿qué es? Un triple 6, ¿no? Un triple 6. Y aquí un detalle interesante, hermanos, porque 36 está identificando la triple alianza satánica, el dragón, el papado y el poder político, ¿no? Como una falsificación de la Trinidad que aparece descrita en Apocalipsis. Ve conmigo Apocalipsis capítulo 1. Mira este detalle que está aquí en Apocalipsis capítulo 1. Mira lo que aparece ahí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6. Mira estos detalles que nos da la Biblia, ¿no? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y que ha de venir. ¿Están hablando de quién? De Cristo Jesús. De parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quiénes son los 7 espíritus? Ya lo vimos la primera noche, son las 7 iglesias. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios su Padre. A él sea gloria y el imperio para siempre y jamás. Ahí se menciona al Padre, se menciona al Hijo, se menciona al Espíritu Santo. Entonces nosotros encontramos aquí que el número 666 también es una falsificación de esa Trinidad divina. Cuando Satanás establece en la tierra un sistema falso, representado por el dragón, que es Satanás, según Apocalipsis 12, la bestia que sube del mar, que es el papado, y la bestia que sube a la tierra, que es un poder político religioso al final del tiempo, representando a los protestantes que se apartarán de la fe y con esas señales mentirosas engañarán a la gente creyendo que esas señales son las evidencias del poder del Espíritu Santo. Entonces es importante que tengamos en cuenta este detalle, ¿no? Esta triada satánica abarca el sistema religioso del mundo en el tiempo del fin llamado Babilonia. A esto se le llama Babilonia. Por eso hay una relación, ¿no?, entre los reyes de la tierra y Babilonia. También es interesante tener en cuenta que en la Babilonia antigua el 600 o el 66 o el 6 era muy conocido. Fue el poder terrenal que siempre estuvo presente en oposición al poder de Dios. Entonces, como decía hace un instante atrás, Babilonia intentó conquistar al mundo, oponerse al plan de Dios, ¿ya? Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en Isaías capítulo 14, apunta o lee conmigo esta cita, Isaías capítulo 14, ya me queda poco para terminar. Isaías capítulo 14, allí encontramos en un texto que siempre leemos nosotros, allí el capítulo 12 al 14, allí nosotros cuando utilizamos este texto, que es un texto apocalíptico, porque tiene una aplicación para los días del profeta, pero también tiene una aplicación en el gran conflicto, en el mapa más amplio, porque describe aquí a Lucifer, la conducta de Lucifer, también el símbolo de Lucifer. Pero ¿quién aparece como símbolo de Lucifer aquí? El rey de Babilonia. Y lo encuentras en el capítulo 14. Cuando ustedes van allí a partir del capítulo 14, esa profecía está dedicada a Babilonia. Versículo 4, de manera particular, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Todo lo que aparece allí es una profecía contra el rey de Babilonia y utilizan al rey de Babilonia como una forma de mostrar el ejemplo, identificar el papel de Lucifer en el tiempo final o en todo el conflicto entre Cristo y Satanás. Entonces el 666 es el número de Babilonia, hermanos queridos. Es un antiguo sistema numérico de Babilonia, se basaba en el sexagesimal, que eran unas columnas de 6 donde ellos utilizaban los números y en base a eso ellos categorizaban todos los números por 6 y por 60. Ustedes pueden encontrar un poquito de esto allí en internet. De eso nosotros todavía utilizamos los ángulos para medir los grados, 90, 180, 360.
De eso nosotros todavía utilizamos para medir el tiempo, 60 segundos, 60 minutos, 24 horas. Todavía nosotros utilizamos eso de la cultura babilónica, ¿no? Además, el número 6 tenía un significado religioso, era el número de los dioses del panteón babilónico, eran 6 dioses. En el panteón babilónico puedes encontrar algo también de eso en internet. Y cuando vamos al libro de Daniel, por ejemplo, aquí un detalle solamente, voy a darte un detalle. Cuando vamos al libro de Daniel, recuerdan ustedes que se establece, se levanta una estatua en Daniel capítulo 3, una imagen que mandó a hacer Nabucodonosor precisamente para que la adoraran todos los habitantes de la tierra. Daniel describe en el capítulo 3 un detalle. Ustedes saben que Nabucodonosor era el rey de Babilonia en esa época, y entonces allí se da una declaración, versículo 1, Daniel 3:1. Después el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura. ¿Cuántos? 60 codos. ¿Cuántos codos de ancho? 6. Ahí está el 6 y el 60. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Aquí está el número que representa Babilonia, ¿no? Y que eran los números básicos para esto que estamos diciendo allí, para este sistema numérico babilónico, ¿no? Muy bien. Ahora, noten cuenta, mis amigos hermanos, que mucho del lenguaje de Apocalipsis 13, del 14 al 18, está en conexión con Daniel 3. Yo les pedí el sábado pasado que leyeran Daniel 2 y 3. Los que lo leyeron, los felicito. Si no lo han leído, léanlo esta noche. Porque podemos decir que Daniel capítulo 3 es el telón de fondo para lo que estamos aquí viendo esta noche, que es Apocalipsis 13, 14 al 18. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 14, 13 al 18, lo leo para los que no, perdón, 13, 14 al 18, leo, dice que con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra. Está hablando de lo que pasa en el poder político en Estados Unidos, engaña a los habitantes de la tierra, está hablando también de lo que sucede allí en ese marco religioso norteamericano, y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la primera bestia o a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la primera bestia. Si usted no escuchó, no llegó hoy por primera vez y no tiene idea de qué es la imagen de la primera bestia, le recomiendo ver el tema anterior. Anoche hablamos de esto, está allí en la página de la séptima trompeta. Ahí va qué significa la imagen de la bestia y qué significa la marca de la bestia. Y dice el versículo 16, ordenaba que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, el número es 666. Ya esto lo expliqué esta noche. Pero usted va a observar que este poder debe tener una influencia suficiente como para obligar a toda la gente de la tierra, a los ricos, los pobres, los grandes, todos, para que adoren. Entonces, este poder, esto lo hace un poder civil, un poder político de injerencia mundial, y es así como apoya a la primera bestia. Entonces, es importante que aquí usted observa que se le da orden de no comprar y se da orden incluso de matar al que no adore. Esto es Daniel 3. Todo lo que está aquí es Daniel 3. Léase Daniel 3 y luego lea Apocalipsis 13 del 14 al 18 y va a ver lo mismo. En otras palabras, hermanos queridos, Apocalipsis 13 nos dice que la historia de Daniel 3 se repetirá a escala mundial en el tiempo final. Y así como en los días de Daniel, la gente tuvo que hacer una decisión: ¿adoramos o no adoramos? La mayoría de la tierra se postró y adoró, menos un remanente fiel, Daniel y sus 3 compañeros, y fueron llevados al horno de fuego, y allí vieron la manifestación del poder de Dios, que Dios premió, los cuidó, como decíamos anoche, y cuando veíamos ese video al final, Dios liberó a su pueblo, como Dios lo ha profetizado que ha de suceder. Entonces, en este contexto, hermanos, tenemos nosotros que ver el significado teológico del 666 como el número de Babilonia, como el número de la humanidad rebelde en el libro de Apocalipsis. Es una institución humana que falsifica y se opone a Dios, pero nunca alcanza el carácter divino. El mensaje dado a este sistema es el mismo que le dieron al rey de Tiro en Ezequiel capítulo 28:9, cuando le dice: tú eres un hombre, no eres un Dios. Y finalmente a todo lo que se opone contra Dios en la tierra será destruido. Yo quisiera terminar con 2 citas esta noche. Me va a disculpar allí Raulito, que va a tener en breve directo al corazón, pero voy a leer 2 textos y cierro mi presentación esta noche. Quiero terminar aquí leyendo 2 versículos. Uno de ellos
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y quiero darles este texto, hermanos, para que ustedes asocien estos versículos inmediatamente con lo que hemos visto durante toda esta semana. Primera de Timoteo, vamos a leer el versículo 3, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16. Dice, sin discusión, grande es el misterio, dice allí la palabra de Dios. Ya esto lo mencioné allí. ¿Ve que estoy lento hoy día? El efecto de la pastilla, ¿no? Ahí está, mire, se me olvidó todo eso. Ahí está. Leemos primero, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido ¿dónde? En gloria. Aquí se muestra el misterio de la piedad. El Dios que está en el cielo se hace hombre y lo toma Dios y posteriormente lo exalta y es recibido en gloria. Contrario a esto, está el misterio de la iniquidad que registra San Pablo en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17, que hemos utilizado, siempre utiliza estos textos con Apocalipsis 13, están en relación con Apocalipsis 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice, porque el misterio de la iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos queridos, esta triada, este sistema falso, este poder humano que intenta oponerse al de Dios en la tierra tiene los días contados y también la victoria del pueblo de Dios, como decíamos anoche. Así que queda claro, mis amigos hermanos, esta noche el 666 no es una figura mitológica, no es una figura de una persona, es simplemente la confirmación de lo que está descrito en Apocalipsis 13, de un sistema falso, de un sistema humano que se pone a Dios, compuesto por un poder religioso, por un poder político y también por cómo este protestantismo le da la mano a la ley civil, al poder civil, y los dos se juntan con el papado, con el romanismo, para crear un sistema falso que busca la adoración del mundo. Pero un sistema, como decíamos anoche, una adoración que tendrá un costo. Porque dice la Biblia que Dios ha profetizado derramar sobre ellos sus plagas, su juicio. ¿Amén? Permíteme terminar esta noche diciéndote que esto que hemos leído, que hemos visto esta noche, en primer lugar espero que fortalezca y que aclare muchas dudas que tenías en tu mente, que afirma tu confianza en las profecías, en la palabra de Dios, y te animo a estudiar la Biblia, te animo a seguir leyendo la palabra de Dios, ten a tu mano el conflicto de los siglos, léete un capítulo por día. Yo el sábado pasado me pasé en el sermón, y yo felicito a los que estuvieron allí permanente, mucho tiempo. Y solamente voy a hacer algo. Yo felicito a la iglesia y a los hermanos que estuvieron allí hasta el final, pero luego hablando con una hermana de una forma especial, me dice, estaba tan bueno el tema el sábado pasado que yo necesitaba ir a hacer la ensalada, pero mi pastor no terminaba para yo preparar el almuerzo. Me gustó ese concepto, ¿no? Me gustó. Cuando hay hambre de estudiar la palabra del Señor, de aprender, nada hay más importante que aprender de la palabra de Dios. Y hay cosas que pueden esperar. Y cuando terminé de hablar con esa hermana, yo pensé, le dije, es verdad. Muchos de nosotros incluso dedicamos 2 horas, incluso más en tiempos de ocio para ver una película. Pero cuando el predicador pasa de 1 hora, de 1 hora y media o de horas a 10, 15 minutos, no tenemos el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Bueno, dirán ustedes, pero pastor, cuando el tema está interesado, aguantamos. Bueno, esta semana la dedicamos a estudiar y quizás por esa razón nos tomamos un poco más de tiempo, porque necesitamos hacer algo que no habitualmente hacemos.